Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني وافقهوا قولي. Me han pedido que diga un tema en mis cumpleaños. ¿Qué podría decirles? Para mí el mejor regalo y bendiciones en este día es decir este sermón que se llama Dos grandes bendiciones del ser humano. Creo que es un tema especial, hermoso. El Sagrado Corán lo habla, reta al ser humano. Le dice, creen que porque tienen hacienda e hijos, no los voy a llevar al infierno o no los voy a castigar. Para Allah subhanahu wa ta'ala, esas son dos grandes bendiciones de un ser humano. Él nos conoce a nosotros, Él nos creó. Por eso es bonito hablar este tema, que muy poco lo han hablado. Bismillahirrahmanirrahim. La hacienda y los hijos son dos grandes bendiciones. El Sagrado Corán en muchas leyes habla que el mal y el banú son dos grandes bendiciones en esta vida. El tema del dominical y en este cumpleaños, en mis 15 años, ¿no? Es debatir si en verdad los bienes y los hijos son una bendición. Al principio varios expositores deben sacar argumentos de la vida cotidiana de hoy en día y que digan que anteriormente en la historia si era una bendición la hacienda y los hijos, o que fue unos juicios que pasaron y que son abrogantes. ¿Será que tener bienes e hijos en muchos casos anteriormente fueron bendiciones y hoy día ya no es más bendición? ¿Será que esas aleyas que hablan de los bienes y los hijos como bendición serán de las aleyas abrogadas? Es decir, igual como el no llegar embriagado a la mezquita y con el tiempo se prohibió del todo. Si fuese así, entonces nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo habría indicado junto con los sagrados imames alaihimus salam. Los bienes, haciendas e hijos seguirán siendo en todo el tiempo que estemos en la tierra como una bendición. Para profundizar más detalladamente en el campo de la sociología, es recomendable hacer y responder una serie de interrogantes. 1. El no ser en este tiempo, en algunos casos, la hacienda y los hijos una bendición, es culpa del hombre o problemas sociales del hombre que debemos resolver. ¿Será que será culpa de Dios o problemas sociales de los hombres? Hoy nos mofamos cuando nuestros abuelos nos decían o nos dicen aún nos dicen, cada niño nace con el pan en el hombro o debajo de su hombro. O cuando Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán, Sura 6, 151 o Sura 17, 31, no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza. Nosotros los proveeremos a ellos, alejaos de la deshonestidad, pública o secreta. No matéis a nadie que Dios haya prohibido. Y también continúa diciendo, no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros. Somos nosotros quienes los proveemos y a vosotros también. Matarles es un gran pecado. Sura 17, ley 31. Dios Altísimo manifiesta que Él ha entregado la tierra como sustento y que no le falte a nadie la comida. Hermanos, el máximo sociólogo de la creación fue Dios y nuestros profetas. Ellos, más que nadie, los cambios sociales los conocían realmente. Ellos saben el patrón divino. Pero eso no es justificación para que no siga siendo la hacienda y los hijos una bendición en esta vida. El Sagrado Corán en un tiempo de la historia dijo quién fueron los culpables de la no buena administración. El Sura 4, ley 160 y 61, dice lo siguiente. Lo particulariza primero. Dice, prohibimos a los judíos cosas buenas que antes les habían sido lícitas,
por haber sido impíos y por haber desviado a tantos del camino de Dios, por usuriar, ser usureros, a pesar de habérseles prohibido y por haber devorado la hacienda ajena injustamente. A los infieles de entre ellos les hemos preparado un castigo doloroso. El Sura 3, aleya 14, ya no es particulariza, generaliza este problema social y dice: el amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanados, las mujeres, los hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo. Eso es breve disfrute de la vida de acá, pero Dios tiene junto a sí un bello lugar de retorno. Dios Altísimo dice que el culpable de todos estos cambios es por culpa de los hombres que se dejan llevar por las pasiones. No podemos únicamente centrarnos en buscar culpable en la historia. Como decir, los que han cambiado este patrón divino será Caín, o el faraón, o Hitler, o los judíos. Los patrocinadores de la Primera y Segunda Guerra Mundial serán ellos. Los que han hecho las guerras, los promotores de las guerras de Oriente, de Occidente, de África, ¿serán ellos? No, hermanos, el problema es nuestro. Cada uno de nosotros no hacemos nada para que las cosas marchen como Dios lo ha determinado. Si no cometemos un error, lo cometemos por otro lado. Las pasiones están superando a nosotros mismos. Nos están superando nuestra inteligencia para percibir lo bueno y beneficioso de esta vida. Nos aferramos por el exceso de mujeres, una y otra vez. Ya queremos no ser seres humanos, sino animales con respeto al gallo. Parecemos esos gallos y que toda gallina se nos someta. Limitamos nuestro amor solo a los hijos varones. Acumulamos oro y plata por quintales. Vivimos de la vanidad de los caballos de raza, de hermosos automóviles, los ganados y los campos del cultivo. Eso y mucho más placeres. Por culpa de los hombres, muchas bendiciones de Dios Altísimo la convertimos en placeres y apego. Eso es culpa de nuestro ego, de nuestra alma que busca el mal. Dios nos determinó que ha creado hombre y mujer, pero hoy somos injustos, formando otros géneros, fuera del poder divino. Varón y hembra los creó, pero nosotros decimos que no, ha creado otro. Si no lo creó Dios, lo creamos nosotros. El Sura 7:81 habla de esas personas que han querido crear otro género fuera del varón y hembra. El Sura 11:78, el Sura 15, versículo 58, el Sura 21, aleya 74, el Sura 20, aleya 160, el Sura 27, aleya 55, el Sura 29, aleya 28, el Sura 51, aleya 34. Muestra cómo el hombre se ha oprimido a sí mismo y ha creado por sí mismo otro género, dividiendo la riqueza en algo que no fue determinado por Dios. Eso se llama hoy en día desviación también de recursos. Ellos en algunos países pueden adoptar hasta hijos y heredarse el uno del otro. Audubilá, dice Dios Altísimo: por concupiscencia os llegáis a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres, si sois un pueblo inmoderado. ¿Cómo vas a empezar a querer a los hombres entre ustedes mismos y lo que yo he creado lo abandona a las mujeres? Otros consideran que el celibato para hombre y mujer como cumplir una orden divina. Y como no es orden divina, dañan un patrón de vida y cometen pedofilia y muchas cosas más de opresión para el hombre. Dice Dios omnipotente: Dios no cambia la situación del hombre si éste no cambia su forma de pensar. Para demostrar en este debate que Dios no cambió ni cambiará este juicio y establecer que la hacienda y los hijos son una bendición, le pregunté a cada uno de los participantes de este debate, de esta reunión, si realmente los hijos y la hacienda son bendiciones de Dios. Solo tenían que responder sí o no. No tenían derecho a acotar o dar explicación. Solo responder con su innato y su raciocinio: ¿es cierto o es mentira? La respuesta fue positiva en cada
uno de los participantes. Es una bendición la hacienda y los hijos. Si Colombia es un país rico y Japón frente a Colombia es mucho más pobre, pero vemos la economía de Japón mucho más fuerte y poderosa, ¿es culpa de ser Colombia un país rico o por culpa de la mala administración, por no saber valorar o administrar lo que Dios nos ha dado? Si China es un país con una población de miles de personas más grande que Colombia y Colombia no tiene las actitudes de China, ¿es culpa porque somos poca población? Quiero empezar desde cero. De lo particular a lo general, la persona ya anciana y no tiene ni hacienda e hijos que lo acompañen en sus últimos días, ¿se sienten bendecidos por Dios? Veamos para decir qué pasa. Díganme, ¿qué respondemos? Es una persona infeliz, hermano, por no decir por Dios ser, una persona que no tiene hacienda, ya anciana, decrépita, y no tiene ni hacienda ni hijos. ¿Qué sucede con una persona que tenga mucha hacienda, pero no tenga hijos y viceversa? Tiene muchos hijos, pero no tiene hacienda. Dios es tan claro en su dicho que manifiesta con inclusión la partícula y, que significa la una y también la otra. Viene por añadidura. Si usted tiene hacienda y sabe que es dada como bendición de Dios, téngalo por seguro que le llegan muchos hijos, aunque adoptivos, pero le llega. ¿Quién no quiere ser el hijo de un hombre con hacienda y sepa que es bendición de Dios? Asimismo, si usted por bendición de Dios tuvo muchos hijos, le enseñó el camino del Creador, esos hijos no le generarán mucha riqueza, puede ser, mínimamente, pero estoy seguro, unos hijos que lo acompañarán en sus últimos momentos de vida. El problema está cuando usted no sabe reconocer que los hijos y las haciendas son bendiciones de Dios. La última pregunta como reflexión es la siguiente: si sabe que la hacienda y los hijos que Dios le ha dado como bendición, ¿por qué no lo valora y se ha dado al dolor en perderlo? Aún hay tiempo para recuperarlos. Luche por su hijo. Vea en qué ha perdido su hacienda. ¿Por qué la tiene que perder? ¿Por qué ha perdido sus hijos? Eso es un buen padre, eso es una buena madre. Ver en qué falló y cómo recuperarlo. Dios le dio la vida y es la mejor hacienda. Y le regaló unos hijos como nuestra, de su descendencia en la tierra. Esas huellas son suyas, no las dejes perder. Tú, hermano y hermana, haz lo posible por recuperar tu hacienda y tus hijos. Romper los lazos familiares nos acorta nuestra vida. El Sagrado Corán a esas personas que no han entendido tan hermosa bendición, les dice que no los considera creyentes, y mucho menos veraces. Sura 49, aleya 15. Son creyentes únicamente los que creen en Dios y en su enviado, sin abrigar ninguna duda, y combaten por Dios con su hacienda y sus hijos. Esos son los veraces. Nuestro problema grande es que limitamos las aleyas coránicas como solo un suceso histórico, pero no es así. Esta ley en esta época no está hablando en ir a la guerra. El Shane Nuzul Doma, cómo fue revelado, la razón de haber sido revelado, sino que debemos ampliar nuestro entendimiento y saber que hoy en día también vivimos una guerra social y debemos creer que para toda la vida en Dios y nuestros profetas. Salva Sala, sin abrigar ninguna duda. Combatir por Dios hoy en día es ver qué tanto nos liberamos del apego a nuestra hacienda y qué tanto podemos darle buena educación a nuestros hijos. Esos para Dios son los verdaderos creyentes y veraces. Si usted teniendo hacienda, paga el zacá y da la sádaca, es una señal de sentirse bendecido por Dios. Si usted lucha por darle una buena educación a sus hijos, es también sentirse agradecido y bendecido. Existen súplicas para el sustento y para tener hijos, por eso alcemos nuestras manos y pidamos. En el libro Los Llaves del Paraíso hay una súplica de la madre ante la enfermedad de un hijo. Dice lo siguiente: cuando un hijo se enferma, que su madre se dirija a la azotea de su casa, se descubra su cabeza, se quite el velo y se prosterne ante Dios y diga: Señor mío, tú me lo has concedido y tú me lo has obsequiado. Dios mío, renueva hoy tu obsequio. Ciertamente que tú eres todopoderoso y preponderante. Entonces dice el hadith que no levantará su cabeza de la prosternación sin que su hijo haya encontrado la curación. En la página 104. También hay súplica para acrecentar el sustento. Es para acrecentar el sustento y otras bendiciones. Oh Dios ciertamente no queda para mis pecados más que la esperanza. Tu perdón
a pesar de haber dispuesto frente a mí el instrumento para que me prives de ello. Ciertamente que te pido que no merezco, te suplico lo que no me corresponde pedir y te imploro aquello que no soy digno de recibir. Mi estado no te está oculto. Si bien el conocimiento a fondo de mi situación está oculto a la gente, oh Dios nuestro, si mi sustento está en el cielo, hazlo descender. Si está en la tierra, hazlo manifestarse. Si está lejano, haz que se acerque. Y si está cerca, haz que se facilite. Y si es poco, haz que se acreciente. Y haz que sea bendito para mí. Esto es para que se entienda que tener hacienda e hijo es una bendición y tenemos la necesidad de suplicar día a día para que nos premien de ello. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.